Pues buenas tardes, un día más a nuestro estudio del cielo y el infierno. Estamos en la segunda parte del libro, solo para recordar, solo para situarnos en el capítulo 8, hablando de las expiaciones terrenales. Y hoy tenemos una temática muy especial, un testimonio muy especial, muy sencillo, muy simple aparentemente, pero que puede dejarnos reflexiones importantes, reflexiones bonitas. Vamos a ver la historia de un criado. Eh, Voy a empezar a relatar, antes de nada, todo lo que nos dice este testimonio espiritual. Eh, En una familia de alto rango había un joven doméstico cuya figura inteligente y fina nos hizo impresión por su aire distinguido. Nada en sus maneras indicaba bajeza. Su celo por el servicio de sus amos no se parecía en nada a ese obsequio servil propio de las gentes de su condición. Al año siguiente, habiendo vuelto a visitar aquella familia, no vimos al joven y preguntamos si se le había despedido. Nos contestaron, no, se fue a pasar algunos días a su país y en él murió. Nosotros lo sentimos mucho porque era un excelente sujeto y tenía sentimientos verdaderamente más elevados que su posición. Nos era muy simpático y nos ha dado pruebas del mayor afecto. Bueno, pues así se presenta este caso, esta historia, este testimonio de este joven muchacho. Más adelante nos siguen relatando, nos vino el pensamiento de evocar a este joven y aquí lo que nos manifestó. En mi penúltima encarnación era, como se comenta en la tierra, de muy buena familia, pero arruinado por las prodigalidades de mi padre. Quedé huérfano muy joven y sin recursos. Un amigo de mi padre me recogió, me educó como a su hijo, dándome una brillante educación por la que me envarecí. Este amigo es hoy en día M.G, en cuyo servicio me habéis visto. He querido en mi última existencia espiar mi orgullo, naciendo en una condición servil, y he encontrado en ella la ocasión de probar adhesión a mi bienhechor. Le salvé la vida sin que jamás lo haya pensado. Esta era al mismo tiempo una prueba de la que salí con ventaja, pues tuve bastante fuerza para no dejarme corromper con el contacto de un círculo casi siempre vicioso. A pesar de los malos ejemplos, permanecí puro y doy por esto gracias a Dios, porque estoy recompensado con la dicha que gozo. Así es interrogado, ¿no?, por las personas presentes en aquella reunión. ¿En qué circunstancias habéis salvado la vida a M.D.G.? En un paseo a caballo en que le seguía, percibí un grueso árbol que caía de su lado y que él no veía. Le llamé dando un grito terrible. Se volvió prontamente y durante este tiempo el árbol cayó a sus pies. Sin el movimiento que provoqué, le hubiera aplastado. M.D.G., a quien se refirió el hecho, lo recordó perfectamente. ¿Por qué habéis muerto tan joven? Dios juzgó mi prueba suficiente. ¿Cómo os ha podido aprovechar esta prueba? Pues no tenía recuerdo de la causa que la había motivado. Fijaros qué pregunta tan interesante. En mi humilde posición me quedaba un instinto de orgullo que fue lo bastante afortunado en poder dominar, lo que hizo que la prueba fuese provechosa. Sin esto tendría todavía que volverla a empezar. Mi espíritu se acordaba en sus momentos de libertad y me quedaba al despertar un deseo intuitivo de resistir a mis tendencias, que conocía que eran malas. He tenido más mérito en luchar así que si me hubiera claramente acordado del pasado. El recuerdo de mi antigua posición habría saltado mi orgullo y me hubiera perturbado, mientras que no tuve que combatir sino las consecuencias de mi nuevo estado.
Recibisteis una brillante educación. ¿De qué os ha servido esto en vuestra última existencia, puesto que no os acordabais de los conocimientos que habíais adquirido? Estos conocimientos hubieran sido inútiles y un contrasentido en mi nueva posición. Quedaron latentes y hoy en día los he vuelto a encontrar. Sin embargo, tampoco me han sido inútiles, porque han desarrollado mi inteligencia, que me inspira repulsión por los ejemplos bajos y groseros que tenía a la vista. Sin esta educación, no habría sido más que un criado. Los ejemplos de los servidores adictos a sus amos hasta la negación tienen por causa relaciones anteriores. No lo dudéis, es al menos el caso más común. Estos servidores son algunas veces miembros de la misma familia o, como yo, agradecidos que pagan una deuda de reconocimiento y que su adhesión ayuda al progreso. No sabéis todos los efectos de simpatía que de antipatía que estas relaciones anteriores producen en el mundo. No, la muerte no interrumpe estas relaciones que se perpetúan muchas veces de siglo en siglo. ¿Por qué en estos ejemplos de adhesión de los servidores son tan raros hoy en día? Es preciso culpar de esto al espíritu de egoísmo y de orgullo de vuestro siglo, desarrollado por la incredulidad y las ideas materialistas. La fe verdadera se va con la concupiscencia y el deseo de la ganancia, y con ella los sacrificios. El espiritismo, conduciendo a los hombres al sentimiento de lo verdadero, hará renacer las virtudes olvidadas. Nada mejor que este ejemplo, concluye la narración con este párrafo, nada mejor que este ejemplo puede hacer resaltar el beneficio del olvido de las existencias anteriores. Si M. de G. se hubiera acordado de lo que fue su joven doméstico, hubiese estado muy mortificado con él y tampoco le habría dejado en esta condición. Habría asimismo puesto trabas a la prueba que ha sido provechosa para los dos. Bueno, pues este es el relato, como veis, muy sencillo, muy claro, ¿no? Que nos ofrece este espíritu desde el más allá. Yo he hecho algunos comentarios y consideraciones sobre todo lo que hemos leído, eh, que a mí me han hecho, cuanto menos, pues pensar, ¿no? Pensar en todo lo que se esconde detrás de testimonios como este. He sacado algunas conclusiones. Seguramente cada uno de vosotros en vuestro estudio, en vuestra reflexión, habéis podido sacar muchas más, ¿no? Eh, Entre ellas la necesidad del aprovechamiento de la prueba, el dominio de sí mismo y del orgullo que él muestra en su relato, la ausencia de cualquier tipo de rebeldía. Él nos demuestra también esa gratitud y esa nobleza del carácter y la importancia del valor que tiene el olvido en estas pruebas, en estas expiaciones terrenales, ¿no? Una de las cuestiones que se plantean en este estudio y del que ya todos vosotros habéis hablado en las clases anteriores es la definición o lo que podemos entender por expiación. A riesgo de ser pesada y de ser reiterativa, me gustaría volver a repasar un poquito esta cuestión de la expiación, ¿no? Nos dice en el manual práctico de las manifestaciones espíritas, en el vocabulario concretamente, nos habla eh, o nos define qué es concretamente la expiación y me pareció muy interesante, ¿no? Porque dice que es la pena que sufren los espíritus en punición de las faltas cometidas durante la vida corporal. Es decir, que la expiación está íntimamente ligada con las faltas que hemos cometido en existencias anteriores, ¿no? Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que podamos espiar en las vidas sucesivas partirán también o tendrán su origen, algunas de ellas, en los equívocos, en los errores que estamos cometiendo en la vida actual. Y eso es algo
que tenemos que tener muy presente, porque al final de estas conversaciones con los espíritus, de lo que se trata, aparte de conocer cuál es su situación en el mundo espiritual, además de conocer, bueno, algunos aspectos relativos a esa vida en el más allá, de lo que se trata es que podamos extraer aprendizajes, lecciones que nos sirvan a nosotros a conducirnos en esta encarnación que es la que tenemos ahora actualmente, ¿no? Entonces es muy importante entender que cuando en la vida actual atravesamos circunstancias eh, dolorosas, eh, muchas de las veces, pero también he de decir que no todas las veces, estamos hablando de rescate de errores que cometimos en el pasado. Y lo hacemos no con un sentimiento de estar siendo castigados, porque expiación y punición no son análogas. Eh, Sabemos que la justicia divina no castiga. La justicia divina es una justicia, lo hemos dicho muchas veces, es una justicia distributiva, es una justicia que tiene muy presente las circunstancias, la responsabilidad, los atenuantes, tiene en cuenta un montón de elementos eh, para que pueda para que pueda llevarse adelante. Cuando surge la expiación, estamos delante de una situación, eh, aunque cueste, ¿no? Porque cuando estamos viviendo en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, en relación al tema que sea, nos cuesta ver a esa justicia divina, ¿no? Pero aparece, ¿no? Como esa terapia que necesitamos, que estamos necesitando para hacernos conscientes del error, para hacernos conscientes de dónde está el fallo, para hacernos conscientes de cuántas herramientas hay a nuestra disposición y poner en marcha todos esos potenciales que tenemos también dentro, ¿no? Que traemos también de otras existencias. Por eso es por lo que digo que expiación no implica ese término, no es un término análogo a punición, a castigo, a sufrimiento. Y vamos a ver, porque este caso tiene unas particularidades muy curiosas. Bueno, nos dice la definición que la expiación como sufrimiento moral tiene lugar en el estado errante y como sufrimiento físico en el estado corpóreo, es decir, que en el mundo espiritual podemos sufrir esa expiación en modo de ese sufrimiento moral que se nos procura o que surge muchas veces del análisis, de la reflexión y del arrepentimiento, ¿no? Por los errores que hemos cometido, pero se va a materializar en la vida física, ¿no? Se va a materializar en el estado corpóreo una vez que estamos encarnados, porque ahí precisamente es donde estará la prueba que tenemos que superar, como nos decía este joven criado, al contacto de aquellas personas eh, que muchas veces pues han sido objeto de nuestro egoísmo, de nuestra crueldad, de nuestro mal hacer, ¿no? Y que en la vida física nos van a servir, una vez encarnados con nosotros, en nuestros ambientes, en nuestros ámbitos, van a servir como prueba para probarnos, valga la redundancia, a nosotros mismos, si hemos mejorado, si conseguimos dominar esas pasiones, si hemos conseguido dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Y sigue diciendo que las vicisitudes y tormentos de la vida corporal son a la vez pruebas para el porvenir y una expiación para el pasado. Fijaros qué interesante. En este caso, como ya os estaba adelantando, estamos delante de una doble cuestión. Tenemos por un lado la prueba y ¿cuál es esa prueba? ¿Cuál es la prueba que este espíritu está atravesando? Bueno, él dice, recojo textualmente de sus palabras, en mi humilde posición me quedaba un instinto de orgullo que fui lo bastante afortunado en poder dominar, lo que hizo que la prueba
fuese provechosa. Si recordáis de aquella experiencia anterior en la que él había sido recogido por este amigo de su padre y que le había dado estudios, que le había dado una vida que él no iba a tener a partir de entonces, pues él mismo dice eh, que se envanece, ¿no? Que él se siente envanecido, desprendiéndose de esa afirmación, y esto ya sí que es una opinión personal mía, que él había abusado un poco de esa posición que él tenía, ¿no? La prueba entonces tenía que ver, esta prueba que afrontan esta última existencia, en la de evitar sucumbir, ¿no? a, a la rebeldía, también por la posición que había ocupado en esa existencia anterior, que es diametralmente opuesta a la existencia, ¿no? Última que había vivido. Había pasado posiblemente de ser un señor respetado, de una casa noble, o eso se desprende de sus palabras, ahora a esta otra posición de criado, ¿no? De criado en un ambiente en el que, bueno, pues va a encarnar también eh, con una persona ligada a esa otra existencia, que es el señor M.G., ¿no? Entonces, el no sucumbir a esa rebeldía por el envanecimiento que él mismo nos indica y del cual se arrepiente es para él esa prueba, ¿no? Nos dice en otro momento que no dejándose corromper al contacto de un círculo también en el que abundan los excesos, los vicios, los malos ejemplos, ¿no? Él no se deja envolver por todas esas situaciones que puede observar en la vida, en la última vida que ha disfrutado, y no se corrompe, ¿no? No se deja corromper por todo aquello, ¿no? Dice también una cosa muy interesante. Mi espíritu se acordaba en sus momentos de libertad y me quedaba al despertar un deseo instintivo de resistir a mis tendencias, ¿no? Que él conocía que eran malas. Él, en este testimonio que él nos plantea, habla ya como un espíritu eh, liberado y con conocimiento, como podemos ver, de cómo pudo resistir la prueba también gracias a esto, ¿no? Aunque en esos momentos de desprendimiento del espíritu, este rescataba informaciones, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Rescatamos informaciones que van a emerger como intensas intuiciones que pueden ayudarnos, como le ocurrió a él, a reconducir nuestras conductas y a despertar reflexiones acerca de cuáles son nuestras inclinaciones para poder dominarlas, para poder doblegarlas. Nos dice en otro momento, he tenido más mérito en luchar así que si me hubiera claramente acordado del pasado. Luego hablaremos un poquito de esta ley del olvido, ¿no? O mejor dicho, no es una ley, luego lo explicamos, pero de este olvido del pasado, ¿no? El recuerdo de mi antigua posición habría saltado mi orgullo, como hemos visto, ¿no? Y me hubiera perturbado, mientras que no tuve que combatir, sino las consecuencias de mi nuevo estado. Habla aquí de este olvido momentáneo de la vida anterior en la que él era efectivamente un hombre, bueno, de una clase social elevada, de una clase social alta, con unos privilegios, en unas condiciones que no eran las condiciones normales para el resto de los mortales, todo hay que decirlo. Y como él agradece, ¿no? Ese olvido del pasado, porque si él hubiera tenido acceso quizá recordar esta vida en la que era un individuo privilegiado, pues eso hubiera exacerbado, exaltado su orgullo, ¿no? Perturbándole y haciéndole pues caer y desde luego caer de una manera catastrófica, ¿no? En esa prueba que se le había planteado. Y por otra parte, este testimonio tiene una cosa también que a mí por lo menos me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? Esta deuda de gratitud hacia un benefactor de una encarnación anterior, ¿no? En este caso, sabemos que MDG
es la misma persona que en una vida anterior le ha rescatado de esa ruina económica de su familia y lo ha acogido en su casa y le ha formado y le ha ayudado a mantener su estatus social, ¿no? Entonces él siente que tiene esa deuda también de fidelidad, de agradecimiento por todo aquello que MDG le procuró en ese pasado y que emerge de la intención de un sentimiento noble, como vemos, ¿no? Que un sentimiento de nobleza que permanece indisoluble a pesar del tiempo que ha pasado y del olvido aparente de la existencia anterior, ¿no? Él mantiene en esa intuición de la que estamos hablando, mantiene ese sentimiento de fidelidad, de agradecimiento, de estar en deuda con este individuo, con MDG, con este amigo de otras existencias que le ha procurado ese bienestar, ¿no? Bueno, pues vamos un poquito más allá a hablar de la revista Espírita, concretamente de 1860, el mes de agosto, hay un artículo que se titula Concordancia Espírita y Cristiana, y aquí nos habla un poquito en el punto 9, 10 y 11 de este artículo, se nos habla un poquito más ampliamente de la expiación, ¿no? Y se nos dice que existe una ley destinada a la reparación del desorden en el mundo moral. Esta ley se encuentra enteramente resumida en esta palabra expiación, ¿no? Es esta ley que intenta armonizar todo aquello que está desarmonizado, que intenta encauzar todo aquello que aparentemente no está en línea con las leyes divinas, no está alineado con las leyes divinas, no es una forma de reconducirlo todo para un bien mayor, ¿no? Y nos dice que la expiación se va a efectuar de varias maneras, ¿no? Primero por el arrepentimiento y por los actos de virtud. No puede haber expiación si no hay arrepentimiento. Eh, Quiero decir, puede haberla, pero el espíritu necesita llegar a ese punto de arrepentirse y de querer reparar haciendo tanto bien como mal hizo antes, ¿no? Procurando reconducirse delante de las leyes divinas, ¿no? Y por esos actos de virtud. No es únicamente lo que yo digo, sino lo que hago. En este artículo intenta Allan Kardec hablar eh, poniendo enfrente lo que nos dicen las religiones tradicionales a lo que nos dice el espiritismo, es decir, no vale con el arrepentimiento, en este caso que nos daría la absolución en una iglesia católica, sino, y por rezar una serie de oraciones, sino que son los actos de virtud los que realmente van a paliar o van a mm, ayudarnos, ¿no? De alguna manera a rescatar esas pruebas, esas expiaciones que tenemos del pasado, ¿no? El arrepentimiento y las pruebas son fundamentales. Eh, por eso no podemos hablar de punición, hablamos siempre de corrección, hablamos siempre de reeducación, que sería el término adecuado para todo esto. Pero también por la oración, a través de la oración, por supuesto que podemos reparar, la oración nos va a dar fuerza, la oración nos va a dar armonía, la oración nos va a procurar todo aquello que precisamos para poder pasar estas pruebas, ¿no? Pero necesitamos el arrepentimiento siempre, ¿no? Dice que la oración y las pruebas del justo, aunque concurran de manera más eficaz para la armonía universal, son insuficientes para la expiación absoluta de la falta. Se exige el arrepentimiento, pero con ese arrepentimiento, con las oraciones que podemos hacer también para ayudar en ese caso a las personas que están pasando pruebas y dificultades, y esa penitencia que la vamos a traducir en un rescate, ¿no? En un rescate, en un acto en actos de virtud, eso va a ser suficiente para la justicia divina, ¿no? Eso va a paliar en gran medida todo el dolor y todo el sufrimiento que muchas veces
lleva implícita la expiación. En el cielo y el infierno, en la primera parte, en el capítulo 7, donde hablábamos de las penas futuras, según el espiritismo, código penal de las penas futuras, se habla también mucho de esta temática de la expiación, ¿no? Y allí se nos dice que arrepentimiento, expiación y reparación son esas tres condiciones necesarias para borrar estas pruebas, las huellas de la falta y sus consecuencias. Como estamos viendo en este caso, de este joven criado, pues se cumple toda esta serie, ¿no? de actos, de reflexiones, de actuaciones necesarias para borrar esas huellas, ¿no? Vuelve a repetirnos que la expiación consiste en esos sufrimientos físicos o morales que son consecuencia de la falta cometida en esta vida o después de la vida, o sea, después de la muerte en la vida espiritual, o bien en una existencia corporal, ¿no? Hasta que se borren por completo las huellas de esa falta. La reparación consiste en hacer el bien a aquel que se hizo daño. Es decir, no basta únicamente con arrepentirse, lo repetimos. Hay que hacer el bien, hay que procurar devolverle tanto bien o más que el daño que le hicimos antes, ¿no? Y nos señala una cosa muy importante, aquellas personas que nos negamos o que se niegan a reparar en esta vida las falsas cometidas, es decir, que inciden, que siguen, ¿no? Ya sea por impotencia, ya sea por falta de voluntad, van a volver a repetir la prueba, van a tener otra vez que encontrarse en contacto con esas personas a las que se haya perjudicado y en condiciones escogidas, fijaros lo que dice, por él mismo, que pongan a prueba su buena voluntad en hacerles tanto bien como mal les había hecho antes, ¿no? Y luego nos habla un poco de una cuestión que tampoco podemos perder de vista, ¿no? Y es la cuestión de dónde vamos a recibir o dónde recibimos esos castigos, ¿no? Esos castigos, entrecomillados, en muchas aspas, esas lecciones son en los mundos de expiación, ¿no? Porque es ahí donde estamos todos los espíritus desencarnados, todos los espíritus que tenemos deudas los unos con los otros, esperando además una nueva asistencia, rogando muchas veces una nueva asistencia que nos permita paliar todo el mal que hemos hecho, todo el mal que hemos hecho, ¿no? Esperando que de esta manera podamos adelantar, podamos seguir progresando. La situación del espíritu, seguimos en el cielo y el infierno, ¿no? Desde su entrada en la vida espiritual es aquella que hemos preparado por medio de la vida corporal. Eh, de la misma manera que en esta existencia, y ayer lo hablábamos un poquito con la doctora Sara Castro, del- tal y como se desarrolla aquí nuestra vida, es que se va a desarrollar la siguiente o las siguientes existencias, pero también nuestra entrada en el mundo espiritual. Todo lo que nosotros programemos después en el mundo espiritual para volver a encarnar tendrá que ver con todo aquello que traemos del pasado. Es decir, haremos una revisión, haremos un reconocimiento más o menos acertado, más o menos aproximado de cuáles son nuestras faltas, de qué es aquello que necesitamos para seguir progresando, y en virtud de eso prepararemos también nuestra entrada, nuestro regreso al plano físico, ¿no? Una vez hayamos tomado conciencia de algunas cuestiones. Más tarde encarnaremos para espiar, para reparar a través de las nuevas pruebas, pero siempre existirá el libre albedrío, siempre existirá el libre albedrío siempre estará presente, a pesar de que hayamos podido comprometernos en el mundo espiritual, a pesar de que hayamos dicho esta vez lo voy a conseguir, a pesar de todo eso, una vez que encarnamos, una vez que estamos en la materia, surgen ciertas dificultades
precisamente por ese olvido, para entender y comprender lo que está pasando. Nosotros, que estudiamos el espiritismo, empezamos a tener un poquito más de conciencia y un poquito más de conocimiento, pero pensemos en la cantidad de personas en el mundo que se ven sumidas en pruebas, en dolores, en sufrimientos, sin entender cuál es la causa. Muchas veces pensando que la causa está fuera, muchas veces pensando que la causa está en otro, en el gobierno, en Dios, en la justicia, en esto y en aquello, ignorando completamente que la causa está en ellos mismos. Entonces, nosotros que tenemos un poquito más de conciencia en ese sentido, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos brindan cada día para ir reparando esos errores, esos tropiezos que cometimos en el pasado, porque si no, tendremos que volver a empezar la tarea y siempre en condiciones cada vez más penosas. ¿Pero por qué en condiciones cada vez más penosas? Porque se trata de llamar nuestra atención, se trata de que tomemos conciencia, de que seamos conscientes y empecemos a pensar, en reflexionar qué puedo hacer yo, qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer de mejor, con qué herramientas cuento, qué tengo que movilizar de mí mismo para superar esta prueba tan penosa en la que estoy sumido. Eh, Nos dice eh, que aquel que de suerte sufre mucho en la tierra puede decir que tenía mucho que espiar. Los que gozan de una dicha aparente, a pesar de sus vicios y de su inutilidad, que estén ciertos de lo que lo pagarán caro en una existencia anterior. Bueno, pues siguiendo un poquito con el tema, vamos a ir al Evangelio según el Espiritismo, porque allí en el Evangelio según el Espiritismo también eh, se nos da una lección importante, en fin, eh, una idea de lo que ocurre. Como he dicho antes, cuando hablamos de expiaciones, hablamos siempre eh, de que estas expiaciones son consecuencia eh, o son el castigo por una falta determinada que cometimos, ¿no? Pero muchas veces son pruebas, nos dice el Evangelio según el Espiritismo, elegidas por nosotros mismos para activar nuestro adelantamiento. Somos nosotros quienes elegimos pasar por determinadas circunstancias con el fin de adelantar. Así que la expiación, nos dice el Evangelio, sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre señal de una expiación. Pruebas o expiaciones lo que sí son señales siempre de una inferioridad relativa, porque los espíritus que son perfectos, que ya han alcanzado todo el conocimiento y toda la moralidad, no tienen necesidad de ser probados, ¿no? Han aprobado absolutamente todos los cursos. Los que tenemos todavía, estamos sujetos a exámenes y tenemos que estar continuamente probados, somos aquellos que somos imperfectos, ¿no? Que aún tenemos orgullo, que aún somos egoístas, que aún no entendemos muy bien, no tenemos muy claras ciertas cuestiones relativas al bien o al mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un espíritu puede haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo adelantar más, pues solicita una misión, una tarea que cumplir, que es un poco la idea que yo tengo, quizá yo esté equivocada, pero la idea que yo tengo del testimonio que hemos traído y no de esta historia del criado, precisamente por su lucidez. Es muy posible que él pidiera esta prueba para adelantar un poquito más, ¿no? Porque además, como hemos visto, él desencarna una vez ha terminado con esta prueba. Por lo tanto, tiene todas las características de ser una solicitud, un pedido. Quiero probarme, además de llevar adelante esta, esta prueba que yo he llamado prueba de lealtad y de agradecimiento a la persona que me procuró tanto bien en otra existencia, pues salvándole la vida, ¿no? Como hemos visto, pues además probarme, ¿no? Probar mi orgullo, probar mi vanidad
y él sale totalmente victorioso, ¿no? de esta prueba. Nos dice que estas personas que piden este tipo de probaciones eh, son personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos y que nada traen de malo de su existencia precedente y sufren con una resignación muy cristiana los más grandes dolores, ¿no? Yo creo que todos conocemos alguna persona en estas circunstancias, ¿no? Personas que llaman verdaderamente la atención, porque uno dice, Dios mío, con todo lo que esta persona está sufriendo, con todos los dolores, con todas las angustias, con todo lo que lleva pasado y sigue pasando, y no tiene una queja, no tiene una mala palabra, no tiene un mal gesto, no tiene esa resignación, ¿no? que habla aquí, se habla aquí en el Evangelio según el Espiritismo, cristiana, ¿no? Y que incluso pide a Dios, ¿no? que le ayude a sobrellevar la prueba. Mientras que eh, las aflicciones que excitan murmuración y que conducen al hombre rebelarse contra Dios son esas que no hemos pedido, son esas que de alguna manera la espiritualidad nos ha exigido, no es el examen que tenemos que pasar, nos guste o no nos guste, muchas veces es el examen sorpresa, ¿no? Eh, que nos ponían en el colegio, en el instituto, que no esperábamos, pero el examen necesario para hacernos reflexionar y probarnos también a nosotros mismos en qué punto estamos. Eh, el sufrimiento, dice, termina este párrafo, que no excita murmuraciones, sin duda puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente, ¿no? Muy interesante todo esto. Y este chico, este criado, nos deja también, nos habla también del olvido, eh, entre otras muchas cosas. Nos habla también de ese olvido eh, que yo voy a recordaros aquí en algunos de los párrafos que hemos recogido, ¿no? Le preguntan, ¿recibisteis una brillante educación? ¿De qué os ha servido esto en vuestra última existencia, puesto que no os acordabais de los conocimientos que habéis adquirido, ¿no? Y él en un momento dado dice que, bueno, en la vida esta última, pues esos conocimientos eran un poco inútiles, ¿no? Que estaban latentes en su espíritu, pero que no eran inútiles, que no fueron inútiles del todo, como nosotros podríamos pensar. ¿Por qué? Porque le ayudaron a desarrollar esa inteligencia que no se manifiesta siempre con un despliegue de conocimientos, sino es que es esa inteligencia que se trabaja vida tras vida y que posibilita, y le posibilita a él, que la toma de decisiones mejores, la reflexión, el diseño de estrategias y elaborar también pensamientos profundos acerca de los acontecimientos y vicisitudes que la vida pueda presentarle. Le hace consciente, es una inteligencia, en este caso, trabajada vida tras vida, encarnación tras encarnación, de muchos conocimientos, que queda latente en esta existencia porque no la va a necesitar en la personalidad que él va a desarrollar, pero queda latente y esa inteligencia se va a manifestar de otra manera, estando despierto, estando atento, comprendiendo y atesorando también reflexiones importantes, ¿no? Él nos dice, sentía esa repulsión, ¿no? Por esos ejemplos que le rodeaban, gracias precisamente a esa inteligencia desarrollada y activa. Y voy por último, ya muy rápido, a al libro de los espíritus, ¿no? Porque en el capítulo séptimo, Regreso a la vida corporal, en el que se habla del olvido del pasado, que repito, no es una ley, se habla tanto de que es una ley, de la ley del olvido. La ley del olvido no existe como tal, creo que ya lo hemos hablado en otras clases, pero bueno, repito, no existe como tal porque si fuera una ley, esta ley no podría ser derogada
en determinadas circunstancias, ¿no? Ni a través de las regresiones hipnóticas, ni a través de los sueños, ni a través bueno, pues de repente de una visión sobre una vida pasada, porque las leyes divinas no son derogables. Dios no deroga sus leyes y por lo mismo, es por eso mismo que no podemos hablar de una ley. Sí que existe este olvido como condición eh, fundamental para que podamos desarrollar nuestras encarnaciones sin estar sometidos de ninguna manera a los condicionamientos del pasado, pero no solo la ley. Y la prueba está en que a veces podemos entrever las circunstancias de una vida anterior, incluso con imágenes muy claras, incluso siempre momentos muy puntuales que van a servir para arrojarnos, o darnos esclarecimiento y conciencia, ¿no? Bueno, pues pregunta Allan Kardec en esta... eh, siendo una reminiscencia del pasado, las tendencias instintivas del hombre, se deduce que por medio del estudio de esas tendencias puede conocer las faltas que ha cometido. Y los espíritus le dicen que por supuesto, pero que es preciso tener en cuenta el mejoramiento que ha podido operarse en el espíritu y las resoluciones que también el espíritu toma en la erraticidad, pues la existencia actual puede ser mucho mejor que la precedente. Puede ser más mala, es decir, puede cometer el hombre en una existencia faltas que no ha cometido en la precedente. Y los espíritus también son muy claros. Pues eso va a depender de su adelanto. Si no sabe resistir a estas pruebas, puede ser arrastrado a nuevas faltas que son consecuencia de la posición que ha elegido. Fijaros, en el caso en el que estamos hablando, la posición en la que este espíritu se encontraba con respecto a la posición que había tenido en la vida anterior, ¿no? O dos vidas anteriores más allá, en la que era un hombre de una posición privilegiada. Sin embargo, elige o toman o encarnan en esta posición en la que podemos hablar de inferioridad material, no de inferioridad moral, como estamos viendo, pero que le sitúan en un escenario en el que si no fuera porque él ha tomado determinadas resoluciones y hay un progreso espiritual y un esclarecimiento espiritual importante, pues podría haber incurrido en muchas faltas, ¿no? Entonces, nos dice el libro de los espíritus que semejantes faltas acusan un estado antes estacionario que retrogrado, porque el espíritu puede adelantar o detenerse, pero no retroceder, es decir, hubiera vuelto de nuevo a la posición anterior. Antes de terminar, porque perdonadme, he querido poner o plasmar otra pregunta, ¿no? Es acerca de si podemos tener revelaciones de nuestras existencias anteriores. Y los espíritus son también muy claros, nos dicen que no siempre, pero que muchos podemos saber quiénes somos o quiénes fuimos, eh, porque, bueno, podemos de alguna manera intuir por cómo somos en la actualidad los fallos, nuestras tendencias, ¿no? El estudio de nuestras tendencias, el estudio serio, meditado, de cuáles son mis hábitos morales, me va a dar una idea de quién fui en la vida anterior, en la vida pasada. Y además, la pregunta eh, eh, acerca del olvido, tenemos que decir siempre, ¿no? Que el olvido surge, va a surgir como esa necesaria experiencia para que podamos llevar y completar con éxito eh, las pruebas, las expiaciones, los rescates. Si dependiera todo nuestro conocimiento de lo que hicimos en las vidas anteriores, eh, esto nos abocaría al fracaso seguro y a un dolor mucho más mayor, mucho más grande, un dolor superior, un dolor infinito. Imaginaros que pudiéramos conocer a cada momento que fuimos y que hicimos. Es importante tener esto claro porque muchas veces reclamamos, es que claro, como yo no me acuerdo de nada, como yo no me acuerdo, eso no es óbice para que tú no hagas siempre lo mejor.
siempre lo mejor, porque esa es nuestra única obligación, hacer siempre lo mejor, aquello que está alineado con las leyes divinas, todo aquello que tenga que ver con perdonar las faltas ajenas, con comprendernos a nosotros mismos, con comprender a los demás, con ayudar, con ser fraternos. El no acordarnos del pasado no puede ser una excusa para eludir, ¿no?, cuáles son nuestras responsabilidades de la misma manera que este joven criado no lo eludió. Me quedo con su mensaje también de amor, con ese de lealtad a este benefactor de su vida anterior, eh, y con el esclarecimiento de este espíritu a la hora de explicarnos cómo fue su retorno a la vida espiritual, cómo ha sido el recuperar también todo ese conocimiento, ¿no? Porque cuando volvemos al mundo espiritual recuperamos todo aquello que fuimos, todo aquello que somos, y en cómo nos lo narra, ¿no? Con qué sencillez y con qué, bueno, humildad nos cuenta su experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias.